llega a la de la lámina 6 es con el propósito de originar dos fascículos, el cúneo cerebeloso y el haz espino cerebeloso anterior. Doctor, entonces la propiocepción inconsciente solo llega a la parte medial de... A la parte medial, claro. Ya. Ahora, ahorita, ¿se acuerdan que dije que de la 1 a la 6 son estrictamente casi 100% sensitivas? Pero solamente serían casi estrictamente 100% sensitivas hasta la parte medial de la lámina 6. ¿Por qué? Porque ya voy a cambiar lo que dije antes a la parte lateral, que es motora. ¿Sí? Ok. Esta parte medial se encarga de la formación de dos fascículos, el cúneo cerebeloso y el haz espino cerebeloso anterior. A este le paramos bola después. A este le paramos bola ahorita. Este haz espino cerebeloso anterior se forma entre la médula coccigia hasta L1 o L2. O sea que es básicamente, ¿qué cosa? Descendente. O sea, en relación aquí, a miembros inferiores. Dermatoma L1, para que entiendan dónde es L1, si ustedes cogen su muslo, ¿ya? La parte superior de su pierna, la dividen en tres cuadrantes, L1, L2 y L3. ¿Sí? L4 y L5, y por aquí detrás es todo lo sacro, con la nalga, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto quedémonos en 1, 2 y 3. Entonces, la propiocepción inconsciente desde aquí L1 hasta la médula coccigia, pasando por la sacra, la nalga, el ano y los genitales, obviamente van a tener relación con ¿quién? Con el espino cerebeloso anterior. ¿Cómo se fabrica? Imaginémonos que se me contraen los músculos de la nalga. Imagínense en qué situación se puede contraer. Se me contrae en la nalga del lado derecho. Obviamente se contraen los dos lados. Pero imaginémonos que solamente lo hace el derecho. Esa información es propiocepción inconsciente del músculo, de los músculos glúteos de la parte derecha. Eso ingresa por la médula por su lado derecho. ¿Y se topa con quién? Con la lámina 6 del lado derecho. Pero la lámina 6 del lado derecho, sus células originan un fascículo que cruza al otro lado para subir por el lado izquierdo. Y al subir por el lado izquierdo, se va para arriba, con el espino cerebeloso anterior, o cruzado. Repito, se me contrae la... Sorry si utilizo el ejemplo con la nalga, me encanta mi nalguita. El lado derecho se contrae. Esa información entra a la médula, con el propósito de que la médula, en mi lámina 6, analice la contracción inconscientemente, porque nadie está pensando qué bonito cómo se me contrae la nalga, porque es inconsciente. ¿Sí? Esa interpretación entra por la médula del lado derecho, se topa con la lámina 6 del lado derecho, pero la lámina 6 del lado derecho, sus células fabrican un haz que cruza al otro lado y desde ahí sube, pero ya cruzado por el lado izquierdo de la médula. Pero al cruzar y ascender hacia arriba, vale la redundancia, se llama espino cerebeloso anterior o cruzado. Cruzado porque se cruzó de derecha donde entró a izquierda. Lo mismo hace el lado izquierdo hacia la derecha y viceversa. ¿Sí? Sube por el lado izquierdo y cuando llega, miren, sube por el lado izquierdo y cuando llega al mesencéfalo, o sea, recontra aquí arriba, utiliza algo que se llama pedúnculo cerebeloso superior y cruza de izquierda otra vez a la derecha para quedarse ¿de qué lado? Del mismo lado en donde originalmente desde abajo entró, de tal manera que ese fascículo termina en el mismo lado de donde ingresó originalmente desde abajo. ¿Sí me entendieron? Ok, no repito. Sí. No repito. ¿Repito? Lo último. La parte que ya les dice. Del derecho va al izquierdo y asciende, obviamente ya saben por dónde asciende. Todo lo que asciende por la sustancia blanca, así es. Es lo que permite que todo ascienda o descienda. Nada va a ascender ni descender por sustancia gris. Eso creo que ya hasta incluso
sin decírselo ustedes lo razonan. Entonces asciende por la sustancia blanca, del lado izquierdo. Cruza izquierdo el bulbo, cruza el puente, el mesencéfalo y ¡pum!, se topa con el pedúnculo cerebeloso superior en el mesencéfalo. Y de izquierda se cruza a la derecha para entrar ¿a dónde? Al cerebelo, pero entra por el lado derecho. Precisamente el lado por el que originalmente entró, pero desde abajo. De tal manera que ese haz, entrando por un lado, pero cruzando y subiendo por el otro, termina quedándose en el cerebelo del mismo lado del que originalmente entró, pero por abajo. ¿Sí? Esa es la primera de las dos razones que les explican por qué las lesiones de cerebelo siempre son del mismo lado de la lesión en relación a la clínica, a diferencia de la corteza cerebral. Si alguien tiene una lesión del hemisferio cerebeloso del lado derecho, clínicamente se magnifica en el hemicuerpo del mismo lado derecho. En cambio, las lesiones de corteza cerebral son al revés. Si se me lesiona la corteza cerebral del lado izquierdo, la clínica casi siempre, o no siempre, va a ser del lado contrario. Aunque sí hay casos de pacientes que tienen lesión de la corteza cerebral del lado izquierdo y se traduce clínicamente en el mismo pinche lado izquierdo. Pero eso es bastante raro, pero sí se ve y sí lo van a ver. Y no piensen que están locos porque los libros se equivocaron y ustedes están equivocados también. Sí se puede ver eso. Lo que sí siempre se ve 100% es que la corteza cerebelosa siempre es del mismo lado en relación a la clínica que presenta el paciente. Si la clínica es del hemicuerpo derecho, en relación al cerebelo, el cerebelo está jodido del lado derecho, o sea, siempre del mismo lado. ¿Puedo avanzar? Sí. En cambio, ¿cuál más? En cambio, la parte lateral recibe ¿qué cosa? Fascículos que están descendiendo. ¿Desde dónde descienden? No, lo dije al principio. ¿Desde los centros? Locomotores. Okay. Entonces, ¿cuáles llegan hasta él? El córtico espinal, el rugo espinal, el tecto espinal, el retículo espinal vulvar, pero jamás le llega el vestíbulo espinal. En la siguiente clase, ya uniendo todo, se van a dar cuenta por qué uno sí llega y el otro no llega y qué trascendencia tiene. ¿Sí? Entonces, a la parte lateral de la lámina 6 le llega el córtico espinal, obviamente de la corteza, el rulo espinal, obviamente el núcleo rojo, el tecto espinal, obviamente los tubérculos cuadrigémeos superiores, el retículo espinal, obviamente vulvar, de la formación reticular del bulbo, pero jamás llega a esta lámina el vestíbulo espinal. ¿Sí? Estos son bacanes, estoy entrando. ¿Sigo? ¿Sigo? Sí. Bueno. ¿Sigo? Lámina 7. Córtico, rubro, tecto, retículo espinal vulvar, pero no llega al vestíbulo espinal. Jamás le llega. No tiene por qué llegar. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Ah? Córtico espinal. Que bajan desde los centros locomotores. Dos cosas en particular, súper sencillo. Podemos hasta mezclar incluso la clase de descendente. El propósito de todos estos es llegar para manejar dos tipos de mecanismos. Mecanismos de postura contra la gravedad o mecanismos de manipulación y destreza fina. Todo lo que es mecanismo postural en contra de la gravedad es con el propósito de que la persona no sea progravitatorio. O sea, si no tuviéramos fascículos que manejaran
el proceso de antigravedad, la persona se fuera de trompa al piso. Si se han dado cuenta, nunca se han preguntado por qué no nos vamos de trompa al piso como la manzana de Isaac Newton. Es por eso. Por lo tanto, todos estos fascículos, bueno, no todos, en particular 3, el retículo, el vestíbulo, que termina en otras que vamos a ver más tarde, y el tecto espinal, son 3 fascículos que manejan la musculatura axial, o sea, de la línea media, y la proximal, o sea, cintura escapular y cintura pelviana. Pero en cambio los otros 2 que quedan, ¿cuáles son? El córtico espinal y el rubro espinal manejan los mecanismos, ¿pero de qué? De manipulación y destreza fina. O sea, son los que hacen que los humanos puedan hacer esto, o puedan escribir, tocar un piano, tocar una corneta, hacer dibujos en el aire, saludar, tocar una flauta, tomar la mano, saludar, etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, los mecanismos que nos mantienen contra la gravedad son básicamente 3 fascículos, contra la gravedad: el vestíbulo, el tecto y el retículo. Pero siempre tiene que haber alguien que hace la cagada: el rubro espinal. Yo diría que el mecanismo del rubro espinal es bien hijo de su madre, es un maldito como fascículo, porque es el único fascículo, por suerte solamente hay uno, que es progravitatorio, ¿sí? Además de que actúa excitando la musculatura flexora, pero es progravedad. Imagínense si solamente estuviéramos viviendo a expensas del rubro espinal, no fuéramos de trompa al piso, viviríamos con la cabeza pegada en el piso. Pero por suerte 3 fascículos contra 1 le ganan en la lucha, si es que cabe el término romántico e idílico, ¿sí? Los 3 de acá son antigravedad, pero le ganan al 1 de acá, que es progravedad. Sí creo que me entienden más o menos la idea. Okay. Vamos a la lámina 7. La lámina 7